Buenas noches, mi nombre es Silvia Patricia Velasco, estudiante de la UNAD en el curso de cultivos de clima medio. Voy a presentar este trabajo de la fase 2 que trata sobre el estudio de tres cultivos de ciclo corto en clima medio y sus buenas prácticas agrícolas. Eh, el objetivo general de este trabajo fue analizar las características agronómicas productivas y de manejo de estos tres cultivos para identificar estrategias que mejoren su competitividad y sostenibilidad en nuestra región. Los objetivos específicos fue conocer la clasificación taxonómica, revisar las estadísticas de producción de las tablas de Agronet, descubrir las fases productivas con sus buenas prácticas agrícolas y herramientas tecnológicas. Eh, Pues Colombia tiene gran variedad de pisos térmicos y eso le da ventajas enormes para producir cultivos de ciclo corto en distintas épocas del año. Este trabajo nos enfoca en clima medio, que corresponde a las zonas entre 1000 y 1200 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente donde se producen alimentos que llegan diariamente a nuestras mesas. Los tres cultivos que escogimos fue el frijol, la lechuga, el maíz. Tienen en común completa un ciclo en menos de 6 meses, lo que les permite al productor rotar rápido y generar ingresos con más frecuencia. Usamos previamente la plataforma de Agronet del Ministerio de Agricultura, que es la fuente oficial de los datos plasmados en esta presentación. Uy, uy. La identificación taxonómica. Es importante ubicar cada cultivo dentro de su clasificación científica. Por lo menos, el frijol pertenece a la familia Fabaceae. Su nombre científico es Placeolus vulgaris y se produce muy bien entre los 800 y los 2000 metros en el nivel del mar, con un ciclo corto, relativamente corto, de 90 a 110 días. La lechuga prefiere alturas un poco mayores, entre 1200 y 2800 metros, y tiene uno de los ciclos más cortos entre los tres, que es entre 45 y 90 días. Y el maíz es de las familias Poaceae, es la más versátil de las tres porque se adapta desde niveles más altos, que son de 2.400 metros, aunque su óptimo productivo está entre los 800 y los 1.600 metros. Las estadísticas. Bueno, cuando revisamos las estadísticas de la plataforma Agronext en el periodo del año 2020 a 2024, encontramos datos interesantes. El caso más llamativo es el del frijol. El área sembrada cayó a un 15.9% en esos 5 años, pasando cerca de 100.000, entre 1.007 hectáreas en a menos de 90.000. Esto no se debe a que el cultivo no sea menos productivo, sino que a los productores están abandonando los altos costos, están abandonando el cultivo por esos altos costos de los insumos y lo que hace tener una baja rentabilidad. La lechuga, en cambio, se mantiene estable con alrededor de 5.050 hectáreas, pero con un rendimiento de 24,64 toneladas por hectárea, que es el más alto de los tres, lo que refleja que es un sistema muy tecnificado. El maíz, con 228.000 hectáreas sembradas y con una producción de 400.000 toneladas en el año 2023, sigue siendo el cultivo de mayor escala.
aunque su rendimiento promedio es de 1,80 toneladas por hectárea, no es, muestra que todavía hay mucho espacio para mejorar con tecnificación. Fases del frijol con su producción y con buenas prácticas agrícolas. El proceso productivo comienza con una buena preparación de suelo, con un análisis, con un arado. Un aspecto clave en la siembra es la inoculación de semillas con Cibucium, que es una bacteria que ayuda a la planta a fijar nitrógeno del aire directamente al suelo, reduciendo así la necesidad de fertilizantes nitrogenados. Durante el sostenimiento, el manejo de albences en los primeros 25 días es crítico y el monitoreo de plagas como la mosca blanca debe hacerse de forma manual, con umbrales de acción claros antes de aplicar cualquier producto. La cosecha se realiza a los 90 o 110 días, cuando las vainas están amarillas y el grano se seca hasta tener una humedad menor al 14% para evitar hongos en la forma de almacenamiento. En términos económicos, con una hectárea bien manejada se puede esperar una utilidad alrededor de unos 10 millones de pesos. La fase de producción y buenas prácticas con respecto a la lechuga. Esta tiene una particularidad, es que la hace muy atractiva para productores pequeños con poco terreno. Su ciclo es muy corto y su rendimiento por hectárea es el más alto de los tres. Todo empieza en el semillero, donde las plántulas se desarrollan durante 20 a 25 días en bandejas con sustrato desinfectado. Un error común al trasplantar plántulas débiles o con síntomas de enfermedad, lo que después genera problemas en el campo. Durante el sostenimiento, el riego por goteo es fundamental para no mojar la hoja y reducir la incidencia del mildiu velloso, que es la principal enfermedad, en este cultivo. La cosecha se hace de forma manual cortando la planta al ras del suelo en horas frescas de la mañana, y desde ese momento la cadena de frío es indispensable. Se debe mantener entre 2 a 4 grados centígrados para que dure entre 7 y 14 días. En cuanto al costo, por cada 1000 metros cuadrados se puede obtener utilidades hasta de 680,000 pesos en un ciclo de apenas 60 días. Y con el maíz es el cultivo más exigente de los tres en cuanto a la preparación del suelo y fertilización. Se requiere un subsuelo profundo de 35 a 40 centímetros para permitir un buen desarrollo del sistema radicular, y la fertilización nitrogenada debe de hacerse de manera fraccionada en 2 coberturas para que la planta aproveche bien el nitrógeno sin perderlo. La clave está en hacer monitoreos semanales y aplicar control biológico, como Bacillus thuringiensis, cuando más del 20% de las plantas muestran un daño en el cogollo. Para el maíz choclo su cosecha es a los 70 a 90 días, cuando el grano está en estado lechoso y el productor debe comercializarse en máximo 48 horas. El maíz choclo es el más rentable entre los tres cultivos analizados, con utilidades de 10 millones de pesos por hectárea, como ya lo había dicho anteriormente. Al comparar los tres cultivos en términos económicos, vemos perfiles muy diferentes. El maíz choclo por hectárea son utilidades, ya lo dije,
de 10 millones, pero también tiene el costo de establecimiento más alto, que es el de 4 millones por hectárea y requiere un ciclo de 90 días. En cambio, la lechuga tiene costos menores, alrededor de 1.100.000 pesos por cada 1.000 metros, pero gran ventaja está en que permite hasta 6 ciclos productivos en el año, en el mismo lote, lo que multiplica los ingresos. Eso sí, es de ahí. El freehold es una utilidad de 1.700.000 pesos por hectárea. Tiene una rentabilidad baja entre los tres, pero hay que considerar su valor agroecológico. Recordemos que el freehold fija nitrógeno al suelo fija nitrógeno al suelo, mejora la fertilidad para el siguiente cultivo. Pues aquí tenemos estas infografías por cada cultivo usando la plataforma Canvas. Esta infografía resume visualmente el ciclo productivo, los requerimientos, las principales amenazas fitosanitarias y los aspectos económicos de cada sistema. La infografía del frijol, pues se ve claro, se ve la infografía de la lechuga, la del maíz, para, para realizar los pasos de la actividad. Para cerrar este trabajo, quedamos con 3 aprendizajes principales. Primero, las buenas prácticas agrícolas no son un lujo, sino son la necesidad. Son una necesidad para garantizar la calidad del producto. Protegen el medio ambiente y hacen más eficiente el trabajo del productor. Los datos de Agronet son una herramienta valiosa que todo productor debería de consultar sinceramente antes de planificar una siembra, porque muestran tendencias reales, ayudan a tomar decisiones sobre qué sembrar, cuándo y cómo. Y también tener en cuenta la agricultura 4.0, ya que es algo del futuro. Ya no es algo del futuro. Los drones para el monitoreo, los sensores de humedad y las plataformas digitales son reales, son métodos de comercialización, son herramientas asequibles que pueden hacer diferencia entre los